Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a un episodio más de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, y vos, Isa, muy contenta de estar acá contigo y con todos ustedes en un episodio más. Episodio 70. No, ¿en serio? Sí. Wow. Yo no soy muy buena para llevar esos números, por dicha Isa, sí. Hubiéramos ya para fiesta casi. Cuando hagamos los 100, hacemos así, tiramos la casa sí. por la ventana de Terapeuta y Loco. Me parece. Así que síganos escuchando, sigan recomendando nuestro podcast, apoyándonos siempre con sus comentarios, con su participación, con todas las retroalimentaciones que nos dan, y yo creo que por ahí les tendremos algunas sorpresas dentro de pronto, pero por ahora... ¿Ah? Dentro de pronto. Sí, dentro de pronto. Qué raro. Les tendremos pronto nuevas y lindas sorpresas. Eso no divertido, no era, pero por, sí, no era bien, por hacer bullying. Todo digamos, bien, pero entonces yo me quedo como, madre, sí, ¿qué fue lo que dije? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que hoy tenemos un tema bien interesante que movió mucho en redes sociales. Hubo un mensaje que me hizo mucha gracia, que alguien puso, ¡ay, Doc, qué tema más lindo! Y no sé si exactamente yo lo llamaría lindo. Exacto, eso estaba pensando, que yo no sé si lo que llamaría es que el tema es lindo necesariamente, pero es un tema interesante sin duda alguna. Y un tema que en nuestra sociedad actual y con los estándares de belleza con los que vivimos constantemente, sin duda mucho, y justo eso hablábamos Isa y yo al inicio, ¿verdad? Que sin duda no es lo mismo padecer un trastorno que tener síntomas, pero sin duda muchísimos de nosotros, si no somos todos en realidad, podemos identificarnos con muchos de los síntomas. Así es, vamos a estar hablando de dismorfia corporal o trastorno dismórfico corporal, digamos que sería el nombre completo, que es una condición de salud mental donde muchas veces podemos escuchar muchos comentarios e incluso algunas distorsiones de lo que realmente implica esta condición, pero para el tema para el que hicimos unas cuantas encuestas en Instagram para hacer como de abrebocas, y que quisiera compartirles los resultados con una hora de corte, como a las 4 o 5 de la tarde, debe haber variado alguito, pero vamos a mostrarles las encuestas por acá, ahorita en pantalla. Para quienes nos están viendo y para quienes nos escuchan, pues se los vamos a contar. Ajá. La primera de estas encuestas decía, ¿cuál de estas situaciones has vivido aunque sea una vez? Evitar una salida por cómo te ves, contestaron un 12%. Cambiar 1000 veces de ropa por pura inseguridad, contestaron un 31%. Obsesionarte con una parte de tu cuerpo, un 10%. Y todas las anteriores, 48%. Y esto fue estable en las 3 páginas, tanto en la página del podcast, en la página de Isa y en la página mía. Los resultados, pues un número más, un número menos, pero fueron sumamente estables y consistentes, ¿cierto? Así es. Y la siguiente encuesta decía así, ¿alguna vez te has sentido que tu reflejo o cómo te ves en una foto no es igual a cómo te ves en tu mente? El sí, claro, con un contundente 93%, del mismo modo en los tres perfiles, ¿verdad? Con el no, un 7%, me alegra mucho por ese 7% de las personas que contestaron negativamente, pero sin duda una gran cantidad contestaron afirmativamente, dando fe en nuestro método estadísticamente significativo y riguroso. Científico y sí, a ciencia cierta, pues,
que esta es una condición muy frecuente. Bueno, y hay 3 páginas, de repente hay una estadística bastante fiable. Sí, ¿verdad? Sí, habría que ver. Porque son súper consistentes los números. Eso es cierto. Entonces, bueno, ¿qué es esto del trastorno dismórfico corporal? Ajá. Es una condición mental donde la persona se va a obsesionar en una característica de su cuerpo, en un detalle de su cuerpo, de una forma, pues sí, para redundar un poquito, de forma obsesiva, que lo va a considerar como defectuoso y donde puede haber, digamos, un asidero real, donde realmente haya un defecto o una cuestión que es imaginada, por así decirlo, y que tal vez a ojos de terceros esa condición no sea tan llamativa como lo es para esta persona. Ni hay, digamos, una preocupación de otros por esta característica, y esta preocupación va a interferir muchas de las veces en la vida cotidiana, generando un malestar muy significativo. Se va a presentar como pensamientos intrusivos, en que la persona no puede dejar de pensar en la mancha que tiene en la frente, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo está pensando en esto y va a tener conductas repetitivas con respecto a esta característica que se encuentra como defectuosa en sí misma, siendo que se vaya a ver al espejo constantemente, siempre esté buscando su reflejo, o por el contrario, evite del todo, digamos, mirarse. Va a buscar constantemente compararse con otras personas, va a buscar procedimientos estéticos muchas de las veces, y que se vuelve una cosa como también obsesiva, porque ningún procedimiento va a ser suficiente, y también le puede llevar a evitar, digamos, situaciones sociales donde se exponga, porque se siente constantemente evaluado a partir de esta característica que considera defectuosa de su cuerpo. Uh-huh. Hay algunas cosas que yo quiero resaltar de lo que dijiste, Isa, porque creo que la mayoría de nosotros, basados también en la estadística que presentamos anteriormente, cuando vos ibas hablando hicimos check, 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 ¿verdad? Y entonces, si recuerdan quienes nos escucharon en el episodio de trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, ahora en el nuevo manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, entra dentro de lo que son trastornos obsesivos compulsivos, trastorno obsesivo compulsivo y relacionados, así es como se llama, Correcto. ¿cierto? Ajá. Y eso es porque realmente esto no es un pensamiento que viene de vez en cuando a mi cabeza, un pensamiento que yo tengo diariamente. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Al menos hablando de las mujeres, los hombres también tienen un peso muy fuerte sobre su imagen corporal, sin embargo es un poco distinta, y creo que ya hablaremos de esto, pero la mayoría de nosotros nos vemos en el espejo, vemos la llanta lunar, sí, un montón de cosas que no nos gustan, pero podemos lidiar con el día a día, podemos lidiar con nuestra vida sin estar constantemente pensando en eso que está ahí. Sin embargo, como vos decías, el lunar de la frente o la espinilla en la frente se convierte en un pensamiento absolutamente obsesivo. Eso significa que es intrusivo, que viene sin desearlo, sin pensarlo, que viene en momentos en que no queremos ese pensamiento y que tiene tanta fuerza que la persona no puede fácilmente dejarlo ir. No es como que yo pueda decir, ay, tengo hambre, tengo ganas de comer, bueno, ok, pero ya, estoy en el podcast, no es el momento de ir a cenar, sino que constantemente está el pensamiento ahí de forma intrusiva y obsesiva. Y eso hace que esto se convierta en un trastorno y no nada más en algo pues que la sociedad también promueve mucho, como sería el tema de nuestra imagen corporal, porque ahí, ¿verdad? Yo creo que es un trastorno cuya estadística posiblemente o cuya incidencia tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, posiblemente. Sí, ciertamente. Aquí, digamos, yo creo que tenemos que considerar, digamos, dos grandes aspectos relacionados con el trastorno dismórfico corporal, y tal vez para quitar de la mesa el más fácil, me voy a referir primero a la parte más biológica del trastorno, y tal vez aquí me estoy adelantando un poquillo en lo que originalmente había armado en mi cabeza de lo que íbamos a hablar, pero por eso voy a quitar lo más fácil de la mesa, que es la parte biológica, creo yo. ¿Qué sería esto que decía Lucy, que es muy importante tenerlo presente, que el
trastorno obsesivo compulsivo o los trastornos obsesivos compulsivos van a comprender el trastorno dismórfico corporal, y se dice que incluso genéticamente hay pues genes que están compartidos, digamos, entre una condición y la otra, y que las personas que tienen un trastorno dismórfico corporal van a tener una alteración en su procesamiento visual, que esto es como muy importante tenerlo claro, que los va a llevar a que su procesamiento va a estar dirigido y enfocado principalmente en los defectos, incluso si esos defectos no son visibles para nadie más. Uh-huh. ¿Has visto como que alguien te dice, ay, no, es que yo tengo esta oreja, no sé cómo, y uno nunca le ha notado nada en la oreja, ¿verdad? Entonces, estas personas no logran, digámoslo así, visualizar el cuerpo como un todo, sino que se fijan en detalles. Y en esos detalles, aparte de que ese procesamiento visual está alterado, hay una hiperfijación, ¿verdad? Entonces, esta información visual va a estar ordenada a nivel cerebral de una cierta forma donde se van a reforzar solo esos elementos. Y esto tiene que ver con algo que se llama una disfunción en los circuitos frontoestriatales, que está, digámoslo así, alterado en esta condición. Y todo esto es para decir, desde el punto de vista biológico, que estas son zonas que están en el cerebro encargadas de o implicadas en el control de impulsos, en la toma de decisiones, en la evaluación de los errores y en los rituales repetitivos del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, de estar revisando y acomodando las cosas una y otra vez. Y entonces estas alteraciones en el trastorno dismórfico corporal hacen que las personas no puedan dejar de pensar en su defecto y que tengan un impulso muy fuerte y repetitivo de estarse revisando, de esconderse, de corregirse, y si no lo hacen, experimentan un gran malestar, ¿verdad? Entonces no es como que se estén viendo el defecto por puro gusto, sino que hay digámoslo así, un circuito a nivel cerebral que los impulsa a hacer eso, ¿verdad? Y por eso entonces pasan horas a veces delante del espejo, pasan horas cambiándose de ropa, o buscando cirugías de forma, digamos, como muy insistente, por así decirlo. Entonces eso sería, digamos, como la parte más biológica del trastorno. Ahora, con respecto a lo que vos decías de la parte digamos, como social, es muy importante que hablemos del concepto de cuerpo normativo. Y yo creo que ahí es donde todos somos presa, ¿verdad? Uh-huh. El cuerpo normativo es esta imagen que socialmente se construye, donde solo cuerpos de ciertas características son aceptables. Uh-huh. Y característicamente estos cuerpos son cuerpos delgados, cuerpos jóvenes, sin discapacidades, blancos y sin ninguna marca visible, ¿verdad? Entonces, en medicina nosotros nos enseñaron a estudiar con el hombre blanco de 1,70 m, de 70 kilos, ¿verdad? Ese es como el referente fisioanatómico para el estudio de la medicina, ¿verdad? Entonces, en posición supina, además, que eso es con las manos, las palmas para arriba. Entonces, nosotros también a nivel social siempre tenemos como referente, ¿verdad?, esta figura de una persona blanca, caucásica, de una cierta composición corporal, de una cierta estatura, que no tenga marcas en su piel, que no tenga discapacidades, y esto se impone como el cuerpo que es deseable, ¿verdad? El cuerpo fitness, ese es lo que llamamos entonces el cuerpo normativo. Y entonces todos crecemos con esta idea de que hay que ser así. Uh-huh. Y por eso también en nuestra crianza y en nuestra exposición a redes oíamos cosas que tan atroces como que actrices, por ejemplo, como Kate Winslet, la que actuó en el Titanic, fue duramente criticada porque decían que en el Titanic estaba obesa. Aparte era una niña, digamos, tenía 19 años, ajá, una cosa así. Y nada más lejano al concepto de obesidad, ¿verdad? O había una cantante, me acuerdo, en la época de Britney Spears y Christina Aguilera, Jessica Simpson, que también decían que era gorda. Y era una chavala promedio, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de comentarios y los comentarios todo el tiempo criticando al cuerpo de las personas hace que en nuestro imaginario se forme este cuerpo normativo uh-huh. al que siempre vamos a querer acercarnos, ¿verdad? Entonces, si soy más morena, entonces no, si soy colocha, entonces me alacio el pelo. O si soy muy blanca, tampoco está muy bien, ¿verdad? Uh-huh, porque a mí toda la vida me han dicho que me falta sol.
O sea, esa ha sido una de las críticas que a mí me han hecho, patas de yuca, o sea, son de las críticas que a mí me han hecho mi vida entera, porque no tenía suficiente sol. Claro. Y si sos muy alta, porque sos muy alta, y si sos muy bajita, porque sos muy bajita, y Exacto. si sos colocha, porque sos colocha, en fin, ¿verdad? Entonces, esto le pasa a muchísimas personas por estarnos comparando con este cuerpo normativo, que es como lo llamamos, y además de las encuestas, yo quería que leyéramos por ahí algunos testimonios que nos dejaron Antes también. de Dime. llegar ahí, respecto a este tema del cuerpo, sí hay algo que quisiera agregarle a esto que decías, que puede sonar redundante, pero sí quería agregarlo, y es, este cuerpo normativo en realidad no existe, o sea, no es alcanzable, ¿sí? Porque si el hombre si es el hombre caucásico de 1,70 m, posiblemente o es muy flaco o es muy gordo, o no tiene músculo, o le falta altura, porque ya 1,70 m para un hombre es ser bajito. Si es en una mujer, o sea, cuando uno ve que mujeres conocidas, ¿verdad? Bueno, todos estos casos que vos pusiste, que de repente eran las mujeres que muchas admiraban creciendo, o estas mujeres ¿verdad? De las modelos de Victoria's Secret que pasan un mes antes muriéndose de hambre para poder hacer el desfile, y donde ellas mismas dicen que ese cuerpo no es ni siquiera su cuerpo, y que estando en ese cuerpo igual las cuestionan y las critican. Entonces nos damos cuenta que nunca se llega a, o sea, es un estándar al cual es imposible llegarle. Sí, y que, a ver, no es solamente por ver la foto de una modelo, ¿verdad? Sino que nos obsesionamos con caber en la talla de una prenda de una marca determinada, ¿verdad? Y entonces se nos ponen en los anaqueles una marca determinada, y esa marca no es uniforme para todos los cuerpos. Sí, yo creo que las redes sociales sustituyeron esto, pero nosotras crecimos con las revistas científicas de Cosmopolitan y Vogue y todas estas cosas, donde en la portada siempre había una nueva dieta, una nueva forma de parecerse a, y a la vez te estaban diciendo, no sé, cómo tener el cuerpo de Lady Di, de la que fuera. De la que fuera, pero en la otra foto te daban las fotos de los paparazzis que siempre tenían las revistas estas, donde se veía la celulitis que fulana tenía, y a veces era la misma fulana la que te están diciendo que te tenés que parecer en 2 páginas atrás. O sea, realmente eran psicotizantes, y era como constantemente tener más trasero, más cintura, menos cintura, más pelo, menos pelo, ¿verdad? Broncearse mejor, no tener más color, para el cuerpo para el verano, para el cuerpo de bikini, y a la vez estaban las personas que supuestamente tienen el cuerpo de bikini siendo tomadas por paparazzis en los peores ángulos, donde cualquier persona tendría celulitis y flacidez o llantita o lo que fuera, y entonces eran las fotos agrandadas. O sea, yo me acuerdo de esas imágenes, y con esas imágenes crecimos nosotras, y las chicas ahora crecen con esas mismas imágenes en las redes sociales, porque es lo que están consumiendo a través de redes, ¿verdad? Además, con mucha mayor frecuencia, porque en aquella época teníamos que tener la plata para comprar las revistas. Ahora aquí la tienen de libre acceso y de forma constante y permanente. Pero entonces sí, la exposición es absolutamente psicotizante. Sí, es feroz este supuesto estándar que tenés que alcanzar, y hay ejemplos innumerables, digamos, en estas revistas de moda, en los programas de chismes de la televisión sobre las estrellas o las figuras públicas a nivel nacional o a nivel internacional, las películas de cine y todo el despliegue que hay de las alfombras rojas, y verdad, de que si a una se le cuarteó todo el maquillaje, o que la otra fue con un vestido maravilloso de no sé quién, ¿verdad? Hay toda una producción, ¿verdad? De unos ciertos ideales que muchas de las veces nos confunden muchísimo, haciéndonos creer que eso es lo que tenemos que alcanzar, y que, como vos decís, no existe.
Y que además los hombres también la viven, Sí, claro. viven distinto. O sea, los dos casos más fuertes que yo he tenido de personas con dismorfia corporal sin que sean parte de un TCA fueron en varones por el tema de músculos, por el tema de partes de su cuerpo. Uno era por sus genitales y el otro era por músculos. Y este muchacho estuvo internado incluso por la cantidad de esteroides y de cosas que llegó a inyectarse, porque necesitaba ser cada vez más grande. Porque el cuerpo de un hombre tiene que tener cierta estructura, cierta forma, cierta altura, y realmente si pensamos en este cuerpo normotípico dijiste, de un hombre, es un hombre musculoso, o sea, con sus músculos marcados, con cierta estructura física que no necesariamente todos la tienen. Y de cómo derivan de ahí un montón de conductas y de comentarios de que si una persona entonces que es muy cajudo, pero tiene las patas flacas, o que si entonces tiene las piernas muy gruesas, pero entonces la panza muy floja, ¿verdad? Entonces siempre hay como un constante. O si tiene el six-pack, o si tiene ¿verdad? Porque entonces también se les hacen ciertos adjetivos bastante, sí. O sea, muy groseros y muy descalificantes. Evidentemente nosotras podemos hablar de lo que vivimos las mujeres, pero en lo que escuchamos constantemente en el día a día sabemos que los hombres también viven una presión muy grande por cómo tienen que verse, porque entonces el que se quedó calvo, eso es lo único que ve de su apariencia, y el que tiene la panza de vibra, aunque no sea de vibra, eso es lo único que ve de su apariencia, y constantemente eso es lo único que ve, y constantemente es lo que piensa, y el que no tiene músculos, o el que tiene una contextura muy delgada, o el que más bien tiene una contextura más gruesa, y los hombres también lo viven muy distinto se les mete distinto a como viene hacia las mujeres, pero también lo viven fuerte. Sí, sin duda. Entonces, tal vez pongamos unos de los testimonios que nos pasaron ahora en Instagram como para ejemplificar, ¿verdad? De qué son las cosas que vivimos a nivel social. Por ejemplo, esta chica dice: me han dicho que si estoy embarazada y es porque tengo grande mi abdomen, me sentí mal, ¿verdad? De nuevo, aquí la gente haciendo comentarios completamente inapropiados e impertinentes, señalando una característica de su cuerpo y asumiendo cosas sin considerar cómo se pueda sentir esta persona. Esta otra nos dice: ¿cómo tener fuerza de voluntad para dejar de comer? No puedes dejar de comer. Sería lo primero que yo quisiera decirle. No se puede dejar de comer. Y ayer veía un video de Mariela González, endocrinóloga, donde ella hablaba de cómo los pacientes a veces le dicen que el medicamento ya no está funcionando porque él ya le volvió a dar hambre. Y que María le decía: pero es que tener hambre es normal, ¿verdad? Es una señal de alerta de tu cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está hecho para mantenernos vivos, biológicamente. Y una de las cosas básicas que nos mantiene vivos es la alimentación, que es lo que nos da el sustrato para que el cuerpo pueda funcionar, para que el cerebro tenga glucosa, para que todo adentro de nuestro cuerpo funcione. Entonces, la hidratación y la alimentación son dos cosas súper básicas que tu cerebro siempre va a priorizar. Y yo sé que la persona que escribió esto no es que quiera dejar de comer y pasar en blanco, pues esperaría yo, ¿verdad? Sino que es esta idea que se acompaña de este cuerpo normativo de que hay que tener una voluntad férrea para contar los granitos de arroz y el cuarto de aguacate y el medio banano y el pedacito de carne del tamaño de la palma, ¿verdad? Que nunca he sabido cómo hacen para calcular eso, pero, ¿verdad? 1/8 de aguacate, me dijeron a mí una vez una nutricionista. Eso era lo que yo, y el aguacate es de mis delirios, digamos. Eso era lo que yo tenía permiso de comer. A mí me pasaba lo mismo y yo decía: ¿qué hago con el resto de aguacate? Se me va a poner negro y feo. Bueno, a mí me decían que partiera el banano, y yo, pero ¿y la otra mitad del banano qué la hago? Sí, o sea, el banano se pone feo en la refri, no es eso. una manzana que puedo partir, no. Pero es que si no se lo comía entero eran las 2 frutas. Y capaz que no tenías derecho a 2 frutas, o tenías que comerte una fruta en la tarde. Pero bueno, la cosa es que es para que ejemplificar, ¿verdad?, lo retorcido que se puede volver esto, creyendo que tenemos que tener una fuerza de voluntad ahí no sé sacada de dónde para dejar de comer.
algo importante ahí también es saber que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? No es algo que tenga que ver con voluntad, no es algo que tiene que ver con las decisiones que la persona toma, tiene que ver con un montón de cosas, con genética, con metabolismo, es multidimensional, tienen un montón de cosas y un montón de variables que tienen que ver con esto, en caso de que sea el tema. Y yo creo que es desde ahí que viene la creencia de que todo es un tema de nada más fuerza de voluntad, ¿verdad? A partir de la creencia de que las personas que viven con obesidad son personas que no tienen fuerza de voluntad. Y entonces desde ahí, de la persona que quiere bajar 3 kilos, igual es un tema de fuerza de voluntad y es un tema, o sea, nuestro cuerpo está hecho para mantenernos vivos de nuevo y eso significa mantener la homeostasis del organismo. Y si tu cuerpo está viviendo en un cierto, yo sé que este no es el tema del episodio, pero creo que es importante resaltarlo, si tu cuerpo vive en un peso, convencer a tu cuerpo de que baje y se mantenga, que es la parte siempre más difícil, en un peso 10, 15, 20 kilos menor, es sumamente difícil porque tenés que luchar contra algo muy instintivo de tu cuerpo, que es mantenerte vivo. Entonces, esto no es un tema de voluntad. Arranquemos por ahí, nos estamos saliendo un poco del tema, pero esto me parece importante como subrayarlo. Yo creo que esa, Andy, no es sino la que sigue, porque creo que yo metí la patilla y te mandé una foto que no era. Ok, me cuesta vestirme porque con todo siento que se me nota mucho la panza. Te entiendo. Sí, yo también. Te entiendo tanto. El otro día yo le regalé a mi mamá una sesión de fotos que ella siempre quiso, con sus hijas, y siempre había dicho que ella, sobre todo cuando sobrevivió al cáncer de mama, que ella quería unas fotos con sus hijas. Ay, qué lindo. Y ahora tiene nietas. Entonces nos tomamos la foto las 5, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana y mis hijas y yo. Y obviamente hicimos las fotos con la mejor fotógrafa, siempre referencia en este programa, que es Mari, de Claro Oscuro, y ella obsesivamente, como es Mari, preparándolo todo para que quede perfecto, nos dio recomendaciones del color de la ropa para la composición de las fotos. Entonces el color que a mí me tocó me hizo meterme en un vestido que era al cuerpo, pero yo soy una persona gorda que tiene un abdomen grande. Entonces yo le decía a mi hermana antes de la sesión de fotos, yo siento que la cámara de Mari va a estar así en mi panza, que es lo único que se va a ver en las fotos, mi panza. Y Carmen, mi hermana, me decía, no, obviamente, Mari no va a hacer eso, y segundo, tu panza no tiene nada de malo, las mujeres tenemos curvas, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas personas que cuando nos vestimos sentimos eso, que el foco está puesto ahí. Y eso justamente lo que hablamos cuando hablamos de un trastorno dismórfico corporal, llevado a un extremo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando, ahora que hablaste de Mari, me acordé cuando nos dieron las fotos que hicimos para el podcast. Isa me muestra una foto de nosotras dos y me dice, ay, esta me encanta. Y yo le digo, mi nariz. No, solo se ve mi nariz en toda la foto. ¿Sí? Tenemos esto, o sea, evidentemente no pienso en eso todo el día, no tengo el diagnóstico, pero hay cosas, o sea, imagínense ese momento en que estamos así de fijados en algo permanentemente en la cabeza de la persona, todo el día, todo el tiempo, de forma intrusiva, sin que la persona pueda tener control sobre ese pensamiento y constantemente atacando y bombardeando a la persona. Eso es el trastorno dismórfico corporal. Esto que constantemente vivimos la mayor parte de las personas, pero que gran parte de nosotros logramos pasar la página y decir, ay, sí, ahí está la nariz, ¿verdad? O ahí está la panza, vivamos la experiencia de las fotos. Una persona con este diagnóstico no va a poder vivir la experiencia, no va a poder estar en paz con la experiencia, no va a poder pasar la página, porque esto es sumamente desgastante y doloroso internamente. Y esta parte es importante resaltarlo porque genera una incapacidad muchas veces para funcionar de una forma adaptativa. Así es. Veamos este otro. Dice, no voy a la playa o piscinas para no usar traje de baño, pero estoy trabajando para amarme y aceptarme desde el agradecimiento.
Me encanta que lo estés trabajando. Y la parte del traje de baño creo que es, ¿verdad? La playa y la piscina. Yo creo que la mayoría de las personas nos dicen vamos a la playa y decimos, uy, el traje de baño. Sí, así que me encanta que lo estés trabajando porque creo que es algo que definitivamente hay que trabajar y uno de los momentos de mayor exposición física en los que llegamos a estar. Sí, y creo que tal vez luego lo vamos a hablar más, pero esto del agradecimiento es fundamental, ¿verdad? Agradecerle a tu cuerpo que se puede meter a una piscina, que puede caminar en la playa, que puede sentir la arena calientita y que puede ir y disfrutar. Es uno de, digamos, como de los primeros pasos, creo yo, para darte ese chance de disfrutar del verano, ¿verdad? Y no limitarte a usar o no un traje de baño. Definitivamente el agradecimiento es básico y el agradecimiento no es de engañar al cerebro, porque la parte irracional de nuestro cerebro tiene nuestro mismo coeficiente intelectual, así que no la podemos engañar, sino el agradecimiento indiscutible, como dice Isa, ¿qué está haciendo mi cuerpo por mí? ¿Qué me está permitiendo hacer mi cuerpo? Y eso es indiscutible. Eso, en ese momento que decimos, ok, tengo estas piernas que me están permitiendo nadar, tengo este cuerpo que me está permitiendo jugar con mis hijos, o disfrutar la piscina, o sentir la arena, eso la mente no lo puede debatir. Y entonces tenemos que conseguir argumentos que sean lógicos, válidos y realistas para la mente. Por acá mi colega Natalia Jara nos dice un tema indispensable en las instituciones educativas porque muchas veces desde ahí empieza este problema y sin duda alguna desde chiquititos estamos viendo, bueno, ahora con el tema del skincare en los chiquillos, ¿verdad? Que salen en videos poniéndose cremas para arrugas, niñas de 7 años, y uno dice, ok, todo bien con la cremita, no sé, hidratante, sí, pero exacto, una cremita hidratante para la piel, todo bien, y el bloqueador, así un avance de nuestra infancia, pero niñas haciéndose rutinas de skincare que yo nunca llegaría, digamos. Fiestas de spa para niñas, ¿verdad? Bueno, eso es súper normal ahora hay en los salones y todas estas cosas. Sí, exacto. Y el otro día escuchaba a una dermatóloga pediátrica diciendo que de las cosas que jamás usarían sus hijos serían todas estas rutinas, justamente por las lesiones que pueden derivar de este tipo de productos que no son para la piel de un niño y que la piel de un niño no necesita una limpieza profunda, ni ácido hialurónico, ni retinol, ni nada de esas cosas, ¿verdad? ¿Quién quisiera tener sino el cutis de una nena de 8 años, de 6 años? ¿Verdad? Y sí, literal, la otra vez veía en un programa que hay niñas que están siendo influencers de skincare, o sea, niñas, literal, que a los 13, 14, 15 años ya están haciendo videos de YouTube poniéndose 27 cremas diferentes en la cara, cosas que... Sí, que uno yo con costo se conocía de la desmaquilla. existencia, exacto, y conocí de la existencia del retinol hace un par de años, si acaso, igual mi piel no lo aguanta, así que no lo logré, pero que a los 13 años creo que yo no sabía que existía la hidratación. No, exacto. No digo que eso esté bien, pero... Sí, no, uno se ponía Coca-Cola para solearse, digamos, en casos extremos. Pero aceite bueno. Menen con yodo. También. Ok, no sé si tenemos otro por ahí. Nunca me he sentido cómoda con mi cuerpo, pero luego de mis 2 embarazos me anulé, ya ni me veía. Y esto es súper frecuente, súper frecuente, ¿verdad? El cuerpo femenino va a cambiar después del embarazo, sí o sí. Es súper fuerte. O sea, hay hormonas de por medio, relaxina, estrógenos, etcétera, que van a modificar nuestro cuerpo. Y yo sé que por ahí hay alguien de mi familia, una anécdota familiar, que le dicen que ya no se puede poner bikini después de que tiene el hijo, porque ya tiene panza de señora, ya tiene que vestirse como señora. Palabras más, palabras menos, pero ese fue el mensaje. Y definitivamente muchas mujeres que quedan además con estrías en el busto, en el abdomen, en las piernas, en las caderas, tienen esta dificultad enorme en el posparto para aceptar su cuerpo y para volverse a sentir cómodas consigo mismas. En el embarazo hace poco vi una publicación que hizo Flora, de Flora Plataforma en redes, sobre mensajes que no hay que darle a las mujeres embarazadas. Sí. Y
medio la pude ojear, realmente no, pero lo que vi era como, ay, no se te ha puesto la nariz de embarazada, no se te ha hinchado la nariz, ay, qué dicha que no subiste tanto, ay, mira las estrías, ay, no te pusiste crema, ay, no te pusiste lo que, ay, no hiciste. Wow, ese día, ahora que estás diciendo esto, ¿verdad? De repente en lugar de aceptar, vea la magia que está pasando en este cuerpo, que está creando vida, que es esta maravilla. Lo primero que decimos es algo relacionado al cuerpo. Y hace poco me di cuenta de mí con una amiga que está esperando mellizos. Y la vi y le dije, ay, estás preciosa, y esto es pura panza, nada más, no ha subido nada de peso. Realmente era el intento de que fuera un halago, pero me di cuenta cómo el halago siempre va hacia el cuerpo y el peso, en lugar de decir, qué linda pancita, qué lindo lo que está pasando, qué lindos los bebés, que están sanitos, que están, obviamente todo eso lo pensé y todo eso lo he dicho, pero la vi y la piropié por el hecho de que se ha cuidado un montón durante su embarazo, que sé que es algo que ya ha hecho un gran esfuerzo al respecto, y entonces empieza el balance de, bueno, se vale validar el esfuerzo que ella viene haciendo por esto y el hecho de que le está rindiendo frutos o no, pero siempre el tema del cuerpo ahí está. Así es. Hay otro por ahí que creo que este mismo, que fue el que pasé una foto que estaba mal, que decía, me pasa que cuando veo fotos de mi juventud o adolescencia y me veo espectacular, pero en ese momento me sentía gorda y fea. Ahora me da igual, solo no pienso, porque no saldría. Levante la mano, ¿qué le pasó? Yo me acuerdo una mujer como de más de 60 años que llegó una vez, era, no, tal vez tenía como 60, no era tan grande. Llegó una vez con una foto a mostrarme su foto y, ¿verdad? Mostrarme ella de joven y me dice, ve qué linda que era. Yo, sí, claro, preciosa, no sé qué. Vieras qué mal me sentía yo en esa época. Si yo me pudiera devolver, yo le diría a esa mujer que se disfrute. Y las palabras de ella a mí me resuenan hasta el día de hoy. Porque yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa que si agarramos una foto de un momento donde nos sentíamos muy mal respecto a nosotros mismos, decimos, pues chica, ¿de qué me quejaba? No era para tanto. Sí, vernos con esos ojos de amor que en el presente, no de solo amor hacia y de el pasado. objetividad. Exacto. También, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. hacia atrás, de amor y de objetividad, y qué rico poder usar esos ojos hoy, en decir, ay, bueno, sí, ahí está la espinilla, la nariz, la panza, la llanta, la estría, el lunar, pero ¿qué más hay? Véalo todo. Sí, realmente esto es súper frecuente de muchas personas que dicen, si yo pudiera estar como estaba antes y saber que antes tampoco me gustaba como estaba, es de todos los días. Ok, entonces, Lucy, esto nos lleva un poco, digamos, como de lo que hablábamos ahora del agradecimiento y del aceptar nuestro cuerpo, y es verdad que no va a calzar nunca con este cuerpo normativo, nos lleva a hablar del body positivity o del positivismo sobre el cuerpo, ¿verdad? Y yo creo que aquí es importante señalar que este positivismo corporal o el body positivity no es una cosa que nació en redes sociales, y eso es como importante recordar. Porque a veces sentimos como que esto es nada más, ¿verdad?, de algunos gordillos valientes que salieron en redes a decir que tenían derecho a hacerlo. Y no, ¿verdad? Este es un movimiento social, es un movimiento político que busca justamente que todos los cuerpos, sin importar de su tamaño y su forma o su color, sean aceptados. Y de hecho es un movimiento que nace de mujeres negras que buscan, digamos, como reivindicarse desde un punto de vista crítico, ¿verdad?, hacia estos ideales que no son alcanzables y que buscan promover la salud mental y sobre todo la dignidad de estas personas y no solo su peso, ¿verdad? Especialmente porque este cuerpo normativo sí puede contribuir a la dismorfia corporal, especialmente si creemos que nuestro valor va a depender de cómo se ve nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, este movimiento que ha encontrado eco, por dicha, en redes también, es muy importante señalarlo. Ahora, yo quisiera, yo quisiera también
enfocar el hecho de que el trastorno dismórfico corporal no es un trastorno de la conducta alimentaria. Y Claro. tal vez si nos puedes explicar un poco de esta distinción, Isa, porque si bien es cierto, se ve muchísimo en trastornos de alimentación que pueden ir de la mano con esto, la típica imagen que siempre hemos visto de la chica con anorexia, ¿verdad? Que se ve en el espejo y se ve súper grande y de repente cuando vemos la imagen real de cómo ella se ve están los huesos, o el muchacho, ¿verdad? Con dismorfia, que ya eso puede o no ir con un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? Súper grande que se ve en el espejo y que él se siente súper flaco, cree que se ve súper flaco en el espejo, pero ¿dónde, o sea, por qué esto no es parte de un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Por qué entra, dónde entra y cómo reconocer la diferencia? Bueno, tal vez la forma más fácil de reconocerlo es que los trastornos de la conducta alimentaria están, digamos, enfocados en un control del peso. ¿Verdad? Las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria lo que buscan controlar es su peso. Ajá. Mientras que las personas que tienen un trastorno dismórfico corporal lo que están es enfocados en algún defecto de su cuerpo que puede o no estar relacionado con el peso y que puede ser una parte del cuerpo o todo el cuerpo, ¿verdad? Pero la idea intrusiva, obsesiva de estarse fijando en esa parte del cuerpo y querer ocultarla o querer modificarla es lo que constituye el trastorno dismórfico corporal, versus en los trastornos de la conducta alimentaria, donde yo lo que quiero es tener menos y menos y menos y menos y menos peso, que también parte de una distorsión, claramente, pero esa es como la diferencia fundamental. Okay. Y ahí es donde pueden ir de la mano, porque muchas veces el trastorno de la conducta alimentaria viene de una persona que tiene sobrepeso y que lo que quiere es bajar peso y empieza ahí el trastorno, pero no necesariamente hay una dismorfia corporal. Correcto. Ajá. Y lo que estábamos hablando, digamos, del positivismo corporal, ¿verdad? Lo que busca es decir que esta dismorfia corporal y que puede llevarnos a un trastorno de la conducta alimentaria va a partir de este concepto errado de que hay un cuerpo al que tenemos que alcanzar, al cuerpo al que tenemos que aspirar, un peso al que tenemos que llegar, y que esto no necesariamente es cierto. Digamos, la salud no va a depender necesariamente del peso que tenga una persona, ¿verdad? Ni de cómo se vea su cuerpo. Entender que digamos, un cuerpo de unas ciertas características no te va a hacer más sano es fundamental, y ese es como uno de los principios básicos del movimiento del positivismo corporal. Ahora bien, este movimiento ha recibido muchas críticas, ¿verdad? Como decir que lo que van a hacer quienes defienden este positivismo, lo que hacen es alcahuetear un poco o glorificar cuerpos poco saludables, ¿verdad? Diciendo, bueno, entonces sí, los que están gordos ya descuídense y no importa, ¿verdad? Esa es una de las críticas más grandes que tiene este movimiento. Que yo creo que los seres humanos nos cuestan los grises y nos cuesta encontrar balances, que han habido personas o parte de este movimiento que sí han llevado el movimiento por este lugar, por el lugar de no hay que cuidarse, no hay que hacer ciertas cosas, no, ¿verdad? Nada más es un tema de una aceptación, validación excesiva en algunas ocasiones de cosas que tal vez no son tan saludables. Sin embargo, en general el movimiento viene a validar y a reforzar el hecho de que, lo que vos dijiste, el valor de una persona no está en cómo se ve la persona. O sea, pero una persona con índices altos de glucosa o triglicéridos, colesterol y un síndrome metabólico va a tener que trabajar un poco en su peso para mejorar la parte de salud. Su valor no está ahí. Su valor no está en el número de la balanza, su valor no está en la talla de ropa que usa, su valor no está en si está teniendo una enfermedad o no asociada al problema, a la obesidad. No tiene nada que ver el valor de la persona con su cuerpo, pero igual esa persona tiene que ir al médico y controlar las cosas médicas que tenga que trabajar. Entonces es como poder integrar las cosas y saber que
el sobrepeso, por ejemplo, en casos del peso, o la pancita floja después del embarazo, o los pechos caídos después de la lactancia, o las estrías, o un hombre con una contextura más delgada y no corpulento y musculoso. Eso no define el valor de esa persona. Ahora, si esa persona tiene un tema médico que tiene que tratar, esa parte médica sí hay que tratarla y no la podemos descalificar. Entonces es poder unir las dos cosas, que creo que es donde muchas veces ha habido como una distorsión, al menos desde mi perspectiva. Sí, claro, y además algo que dicen las personas que defienden como el positivismo corporal es que a partir de la vergüenza nadie va a hacer cambios. Totalmente, eso ¿verdad? es totalmente cierto. A partir de humillar a alguien, de hacerlo sentirse mal por cómo se ve, esa persona no va a lograr cambios que le beneficien para su salud. Entonces, humillar a alguien No. por su cuerpo está muy lejos de ser una estrategia, digamos, positiva. Y en ese sentido, Janet nos comenta acá en YouTube, ¿verdad? Que primero nos saluda, y saludos a Janet, nuestra más fiel escucha, ¿verdad? De cómo este tema en los gimnasios realmente es como también muy pesado, ¿verdad? Donde el ideal y la norma tiene que ser el cuerpo bien marcado, ¿verdad? Y lejos de eso, Janet nos plantea, ¿verdad?, de cómo deberíamos de celebrar más bien otros logros, como movilizarse, como la fortaleza, ¿verdad?, de una persona que se está ocupando de su cuerpo y de ejercitarlo, lejos de esto que hablábamos, ¿verdad?, humillarlo por si no cumple con el estándar de tener el six-pack, ¿verdad?, como decía Lucy ahora en relación al marcaje de los abdominales. Ahora, yo creo que este es el gran logro que ha tenido este movimiento, y esto, que cada vez estamos más claros de algo muy básico como esto, como que para que una persona haga un cambio no tenemos que aplastar a la persona, ¿verdad? Una persona, exacto, la manera de que una persona tome conciencia de que hay algo que tal vez no está bien, o que hay algo que tal vez puede trabajar, o que hay algo que de repente, no sé, puede hacer algo al respecto, nunca va a ser desde humillar a la persona. O sea, un chico que no le está yendo bien en las clases, yo no le digo que es un imbécil y que tiene que estudiar. Yo le digo que tal vez mate no es la materia que le sale más fácil y que va a tener que estudiar el doble. Pero yo en ningún momento dije, sos un imbécil. A una persona que está viviendo con obesidad, yo le digo, bueno, sí, esto es algo que hay que trabajar, esto es una enfermedad, esto es algo en lo que hay que hacer algo al respecto, puesto que te está afectando a nivel de salud. Pero en ningún momento le voy a decir, sos un gordo que no tiene fuerza de voluntad, a una persona, ¿verdad? Y así N cantidad de cosas, porque al final de cuentas, si nos damos cuenta de cómo la humillación muchas veces ha sido la forma de tratar que alguien cambie, definitivamente no es la manera. Hablabas hace un rato de los programas estos de chismes y de Ajá. cosas así, y pensaba en que una época, corregime si me equivoco, si lo ubicas, en que habían como programas de humillar a personas por su peso, de humillar a personas, ¿verdad? Que eran programas como para que la gente bajara de peso, y si no bajaban de peso, existían, ¿verdad? No me lo soñé, no. O sea, de repente me vino cuando vos dijiste esto, y pienso también, a mí me gustaba ver esos programillas de después de los Óscares, en algún momento de la vida, y recuerdo cómo las cosas que decían, y recuerdo decir, ¿qué pensarán o las personas? ¿Verdad? Esto es una persona que está diciendo que esto es parte de mi papel como figura pública, no sé, o ¿será que esto es una persona que queda destrozada después de lo que están diciendo? Porque realmente las cosas que en ese tipo de programas se dan permiso de decir de otra persona, que puede ser que el vestido hubiera estado feo, o que sí, se engordó, pero eso no le da derecho a nadie de decir una serie de adjetivos descalificativos y de darse permiso de opinar y de hablar muy descalificante de esa persona. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, sí, los grises no los conocemos, ¿verdad? No. Poder pedirle permiso, por ejemplo, a los pacientes a veces para decirle, ok,
yo sé que este es un tema significativo, ¿será que podemos hablar de este tema? Y la persona, ok, listo, sí, entrémosle al tema. Yo no me estoy atribuyendo la posibilidad de hablar de ciertos temas, que tampoco tiene que ser llevarlo al extremo donde yo ya no puedo decir nada, no puedo hacer nada, no puedo, me siento tiesa, rígida, porque entonces no vamos a fluir, pero tener claro que hay que medirse, que hay que pensar que hay un ser humano enfrente, la regla de oro de no hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros, y a partir de ahí es que logramos que las personas mejoren. Y de nuevo, o sea, esto es algo que va en todo. O sea, no solo en el cuerpo. O sea, si yo tengo una verruga en medio de la frente y alguien me quiere decir, "Mae, podrías quitarte esa verruga, vieras que hay dermatólogos que..." O sea, puedo pedir permiso, puedo hacerlo con mucha sensibilidad, puedo hacerlo con mucho cariño, puedo entrar con delicadeza, puedo preguntar también qué piensa esa persona de este tema, puedo sondear cómo se siente la persona respecto a esto, porque al rato me afecta solo a mí, y a la persona que la lleva no le está afectando, y entonces yo no tengo derecho ahí sí a opinar, porque no está estorbando en su salud, no está afectando en lo más mínimo y solo a mí me está afectando. Así es. Y entonces es prestar atención, ser conscientes de que tenemos otro ser humano enfrente que tal vez le afecta. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido yo quería compartirles de nuevo mi podcast favorito, después de este obviamente, que es el podcast de Radio Ambulante. Hay un episodio lindísimo que se llama Fealdad. Ese episodio ya tiene unos añitos, casi 10 años, ahí ven la fecha de la primera emisión y luego lo repiten. Y es un episodio que está casi que relatado en primera persona por una escritora peruana que tiene muchos libros, digamos, muy conocidos, uno de ellos que se llama Sexografías, y ella explica que ella siempre se ha sentido fea. Gabriela Wimmer es como se llama, y ella... El narrador, digamos, del podcast, Gabriel Alarcón, uno de los productores, dice que es amiga de él y que es una mujer que siempre que entra a una habitación es impresionante, que derrocha una seguridad y un encanto, digamos, muy, muy llamativos, y que cuando ella le cuenta que ella siempre se ha sentido fea, a él le llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Esta mujer que además... tiene 2 parejas, tiene una familia, digamos, sexualmente diversa, es una mujer además exitosísima como escritora, y ella misma se describe y dice, tengo los ojos chiquitillos, la boca dibujada como un cómic, soy pequeñita, soy barrigona, ¿verdad? Y hay una parte del relato en este podcast donde ella dice que cuando publica este libro, Sexografías, y habla de cuestiones, digamos, de sexualidad, en un blog le tiran muchos comentarios de odio, ¿verdad? Y ella dice, en los comentarios lo que me dicen, esa mujer es fea, esa mujer es gorda, a ella ¿quién la va a querer? ¿Quién va a querer tener sexo con ella? Ni un animal, ni no sé qué. Y es una cantidad, ¿verdad? Ella lee unos cuantos que Daniel se disculpa por pedirle que los repita, pero era para ejemplificar en el episodio, y ella dice, claro, y yo con mi dismorfia lo que hago a partir de esos comentarios es decir, ahí está la evidencia. Ajá. Ahí está la evidencia de que efectivamente yo soy una persona fea, que soy desagradable, que soy defectuosa. Entonces, esa es otra cara que se nos olvida, ¿verdad? Y ella decía, yo cuando alguien me dice que soy linda, que soy una mujer impresionante, que soy una mujer encantadora, lo que digo es, no, esta persona está equivocada, no está viéndolo, y cuando alguien me dice que soy fea, entonces estoy confirmando y esa se convierte en mi evidencia. Y esa es parte de la distorsión tan terrible que puede tener una persona con dismorfia corporal. Entonces, toda vez que hacemos un comentario sobre su cuerpo y le decimos, estás más linda porque estás más delgada, le estamos reforzando que antes estaba fea y que tenía razón. Sí. Y que su problema era que estaba gorda. O, ay, qué linda. Esa frase es terrible, ¿verdad? Porque ahí empiezan un montón de trastornos de conducta alimentaria. Qué linda que estás, bajaste de peso. Entonces antes no estaba linda. No es qué linda que estás, te ves muy radiante, qué linda te vestiste, qué linda te ves. No, es qué linda que estás, bajaste de peso. Y la asociación directa de estas dos cosas es el origen de un montón de trastornos de conducta alimentaria que yo he visto. Así, tal cual.
¿verdad? Entonces, es súper importante que sepamos cómo acompañar a las personas que tienen un trastorno dismórfico corporal. Y yo creo que ese episodio que les decía, si lo quieren escuchar, es bastante duro, ¿sí? Pero si lo quieren escuchar es muy lindo, pero además yo quería señalar que a las personas con dismorfia corporal, poco les va a ayudar, digamos, que les digamos cosas que invaliden esa sensación que tienen, como decirles, ay no, pero si estás guapísima, o ay, eso nadie lo nota, eso solo notas vos, ¿verdad? Porque lejos de ayudarle, eso lo que hace es aumentar su frustración con respecto a ese defecto que ve además gigante. Y si vos se lo minimizás, ¿verdad? Pueden experimentar muchísima frustración. El trabajo de los trastornos, del trastorno obsesivo compulsivo, de la dismorfia corporal, de los trastornos de la conducta alimentaria, presenta para los terapeutas un reto enorme y es el nivel de rigidez cognitiva que se construye detrás de estos trastornos. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos que validan el trastorno, los pensamientos que validan estas creencias sobre su cuerpo, los pensamientos que validan las obsesiones o los pensamientos que validan el cómo se está viendo, son tan rígidos y tienen tanta fuerza que lograr hacer el debate, una de las principales formas en que esto se trabaja desde la terapia cognitiva conductual y versiones que se han hecho de la terapia cognitiva conductual para este tipo de diagnósticos, la forma, o sea, el debatir y lograr realmente que esta persona flexibilice estos pensamientos es sumamente difícil desde nuestro lado y realmente es la parte más frustrante de esto. De hecho, cuando se hace el diagnóstico de dismorfia, el DSM lo tipifica, o sea, pide que uno revise el nivel de insight que tiene la persona de, o sea, de qué tan reales son o no estas creencias, porque ahí estamos hablando del nivel de rigidez que tienen estos pensamientos, o sea, qué tanto la persona dice, ok, sí, yo sé, yo solo veo mi nariz en la foto, pero yo sé que esa soy yo, ajá, yo sé que posiblemente hay otras cosas que se ven en la foto y mi nariz no es lo único que existe en la foto, o realmente yo creo al 100% y se siente cierto. Y ojo esta diferencia, o sea, y mis pacientes saben que jodo mucho con esto. No es lo mismo lo que yo sé que es real que lo que yo siento real. Y justamente en terapia lo que hacemos es trabajar en integrar estos dos lados. ¿Qué se siente real? Y no es de lo que siento, ¿verdad? Del aire o lo que me inventé es... Yo puedo saber racionalmente que algo no es cierto. Ella posiblemente, ¿verdad? Dependiendo del nivel de introspección, esta mujer de la que hablabas, que ese episodio lo tengo que escuchar, con ese podcast te dejo que lo traigas acá. Okay. Eso es mi favorito. Yo sé, y tiene una trayectoria impresionante e innegable, así que ese se puede. Okay. Después de ahí de terapeuta y loco todos tenemos un poco. Es el mejor. Ajá. Pero, o sea, qué cosas yo sé que mi mente me dice que yo sé que estos son ocurrencias mías, ¿verdad? Yo sé que no es para tanto, no es tan grave. A ver, mamita, salga de la casa, deje pensar tanto en la ropa, en la nariz, vea la foto, vea lo que la foto significa y no piense en eso. O, no, es que esto es, y todo mi cuerpo valida ese pensamiento. Entonces ahí estamos hablando como del nivel de rigidez, que de acuerdo al DSM lo ponemos como que tanta introspección tiene la persona de saber que estos pensamientos son realistas y objetivos o no. Esa rigidez de pensamiento es justamente lo que vamos a trabajar en terapia. Necesitamos que la persona pueda empezar a combatir esto y a flexibilizar. Y es, ¿verdad? Todo esto que vos estás diciendo, como contrario a la evidencia, uno de los fundadores de la terapia cognitiva hablaba del Pac-Man de la depresión, creo que yo lo he mencionado alguna vez, donde las creencias limitantes o estas creencias que nos hacen daño van como buscando evidencia en el mundo de que esto es cierto. Entonces, soy tonta, me saqué un 70 en español, un 60 en mate, sí, claro, me saqué un 100 en estudios sociales. Si esta creencia de que yo soy tonta está
muy arraigada, lo que tengo que hacer es convertirla, como en los fantasmitas del Pac-Man, cuando se comía la bolita para comerme el fantasma, tengo que convertirla en una creencia que calce con esta creencia irracional que yo tengo de fondo. O sea, el examen era muy fácil, a todo el mundo le fue bien, sigo siendo tonta. Entonces, soy fea. Un montón de gente me dijo que yo era bonita, pero esta persona me dijo que yo era fea. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Entonces, constantemente esto es lo que hacemos en la vida, porque la mente va filtrando la información en función de la información que calza con sus creencias limitantes y estas creencias súper arraigadas, que vienen de dónde, de momentos donde no teníamos la capacidad cognitiva para cuestionarlas, y posiblemente vienen de la tía diciendo, sí, es que las mujeres ya después de parir, ¿verdad? Ya no pueden volverse a poner un bikini, y ahí sí es que una mujer con panza es un terror, y ahí sí es que las mujeres tenemos que estar en cuerpo de bikini en algún momento. Y sin arrugas, y sin canas. Exacto. Sí. Y entonces todos estos mensajes en edades tempranas, por eso me pareció tan valioso este mensaje que nos daban de... esto hay que trabajarlo las niñas y que no tengamos niñas haciendo rutinas de skincare, sino jugando y divirtiéndose y viviendo la vida y aprendiendo, porque ahí es donde vamos formando esas creencias que después nos juegan en contra y pueden convertirse en creencias tan rígidas que limiten nuestra vida por completo. Y yo creo que en ese sentido, digamos, tomando en cuenta estas precisiones de la terapia que nos plantea Lucy, retomar esto, ¿verdad? Si le decís a una persona que tiene esta rigidez y que no se ha trabajado de nadie te ve así, lejos de apoyarla, ¿verdad? Le vas a invalidar su experiencia y entonces probablemente eso, va a buscar la evidencia en otro lado de alguien que sí le diga que está fea o que sí, que qué cicatriz tan horrorosa tiene. Porque además aquí hay un tema, si vos agarras a un niño de 1 año y le decís que todavía no camina y le decís que él puede caminar o ella puede caminar, no te va a creer. Hasta el momento en que sienta las piernas suficientemente fuertes, en que se pare en 2 patas, en que se pare agarradito y se dé cuenta que no fue tan grave, en que se caiga sentado y se dé cuenta que la altura no era tan grave como para que le pase algo grave, hasta ese momento te va a creer. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas que uno no se cree nada más porque se las digan. Y por eso es que usted puede poner una foto en redes y le pueden decir 87,000 personas, lo divine que te ves, y la persona seguir creyendo que no. Por eso es que tenemos estas supermodelos o mujeres bellísimas o hombres guapísimos que siguen sintiéndose insuficientes e inapropiados, porque lo que necesitamos es que la persona se pueda ver así. En el acompañamiento, que es lo que vos decías, descalificarlo, obviamente le podemos decir, hey, de verdad, me encantaría que puedas verte diferente, me encantaría que puedas ver lo linda que te ves, y él como a nadie le importa esto que vos estás viendo, o tal vez a la gente que te queremos no, pero contame cómo puedo hacer para ayudarte, o busquemos una manera de que vos lo puedas ver, o... Sí, pero no desde descalificarlo, podemos prestarles nuestros ojos de repente un ratito, lo que podamos, pero no descalificando, sino apoyando el esfuerzo de que esa persona pueda cambiar su propia mirada, porque esa es la que tiene que cambiar. Y también ahí celebrar, digamos, los pequeños logros, pero sin centrarnos en el defecto, ¿verdad? Ofrecer esta escucha empática sin juicios, sin centrarnos en el defecto, ¿verdad? Vení, contame qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, pero no diciéndole, a ver, sí, enséñame, a ver, ¿cómo es que tenés esa nariz tan grande? Ponete de perfil para verte. No le vas a decir eso cuando la estás escuchando empáticamente. Y si esta persona tiene un grado de disfunción donde ya no sale, donde ya no se pone en vestido de baño, donde ya no va a un baile, donde ya... Y de pronto empieza a asomarse, a trabajarse, a hacer esto y sale... Decirle, ay, qué dicha que viniste, me alegra que estés aquí conmigo, viste qué rato tan agradable pasamos, ¿verdad? No decirle, ay, qué dicha que ya no te acompleja la panza y que viniste, ¿verdad? Porque, o sea, por favor, muchas de las veces hacemos estos comentarios, ¿verdad? Y que también lo que hacemos sin darnos cuenta es terminar reforzando los rituales que tiene esta persona, ¿verdad? Como cuando la persona te dice, ¿y cómo se me ve esto? No, así está bien, así no se te nota la panza. O sea, no le digas eso. O ponete una faja, así, vas a ver que entonces ya no se te ven las llantas. O ¿por qué no te maquillas así? O ¿por qué esa marquilla no le ponemos un poquitico de corrector? Finalmente lo que estás haciendo es reforzando un ritual. Entonces, lejos de ayudar, tener cuidado como con esto y lo mismo con ofrecer soluciones estéticas rápidas, ¿verdad? No, ¿por qué no gastas un poco de plata y te operas?
No, porque finalmente entonces el problema de esa rigidez no lo vamos a vencer y el problema va a perpetuarse y a continuar, ¿verdad? Si minimizamos como ese problema desde una solución así como muy rápida. Y ahora que tocaste el tema de las cirugías, yo quiero que quede claro que no es que uno piense que no se puedan hacer cirugías, no es que uno esté en contra de tratamientos estéticos, no es que uno esté, o sea, al final del día, que se hagan todo lo que quieran, o sea, si está a disposición, lo pueden pagar, lo pueden tener, genial, disfruten la vida, pero no poniendo su valor, y ahí es donde está la diferencia, en el resultado de la cirugía. O sea, yo no valgo más o menos si me puse boobies o si me jalé la cara o si ¿sí? Nada más es algo que realmente quería hacer, o si me hice la rinoplastia o si no me la hice, o es algo que podría haber querido hacer o no. Uh-huh. En mi caso decidí, después de mucho pensarlo con mi nariz, muchos años, toda mi vida, que no me gusta el dolor innecesario, así que no lo hice. Pero es una decisión súper válida, siempre y cuando no sea lo que determina el valor. Porque si es lo que determina el valor, y estábamos hablando de que ese cuerpo que sí vale, entre comillas, por favor, para que nos están escuchando, es inalcanzable, ahí es donde las cirugías pues son Madonna básicamente, que ya no la reconozco y claro. Sí, no la reconozco, es otra persona, porque llega un momento en que sí, no hay un techo, no se acaba nunca. Y que aunque uno no reconozca a Madonna, ¿verdad? Madonna es tanto más que la cara como la tenga ahorita, sí. ¿Verdad? Es una tipa, ¿verdad? Que es un ícono, ¿verdad? Musical. Pero, y ahí es a donde tenemos que entender que las personas con dismorfia corporal lo que tienen no es un problema de vanidad, no. ¿verdad? Ni tampoco de autoestima, no es un tema de que les falte la autoestima, sino que tienen una distorsión, ¿verdad? Con raíces incluso neurobiológicas, como decíamos al inicio, ¿verdad? Donde no se perciben igual, ni su cerebro interpreta igual su cuerpo como el resto de las demás personas, y donde hay una rigidez cognitiva, como decía Lucía, que con solo decirle, pero te ves bien, no le va a ayudar, porque ellos no pueden ver lo mismo que uno ve. Entonces, el abordaje tiene que ser un abordaje integral, con psiquiatría, hay medicamentos que pueden ayudar un poquito a flexibilizar estas ideas intrusivas, con terapia, ¿verdad? Con un enfoque social también familiar, para que tengamos, digamos, como recursos y apoyo desde este sector, ¿verdad? Donde no incurramos en reforzar estos rituales o estas creencias, y que la persona entonces pueda sanar un poco su relación con su cuerpo y sentirse mejor, porque esto realmente genera muchísimo dolor. Y solo quiero hacer la aclaración de que cuando hice el comentario de la cara de Madonna, no es por cuestionarla, sino por ejemplificar el hecho de que no haya techo. Sí. ¿Verdad? De que una persona pueda llegar incluso al punto de cambiar completamente su apariencia y seguir, o sea, que nunca se acabe. Así es. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron con sus comentarios, con sus dudas. Yo sé que por ahí se nos quedaron unas cositas, sí, ¿verdad? Como hablar de los médicos y de cómo los médicos reforzamos la dismorfia corporal, ciertamente. Como los niños, ¿verdad? Ayudarlos a que crezcan en una relación mucho más sana con su cuerpo. Creo que ese es un tema para un episodio completo. Sí, totalmente. Y bueno, y eso, siempre nos quedaríamos aquí muchísimo más rato, pero por ahora muchísimas gracias de verdad por su apoyo, por sus preguntas, por sus comentarios y por apuntarse a contestar nuestras válidas y científicas encuestas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco _podcast.